voy a contar un poco, bueno, mi experiencia como proponente y como presidente de la acción. Bueno, así un poquito el índice de esta presentación, el esquema, os voy a enseñar un poco la motivación de por qué eché de por qué en el momento, bueno, de decidir por COS, cómo fue la propuesta, cómo fue la propuesta definitiva, aunque igual ya no tiene mucho sentido explicar esto, pero bueno, un poquito para que entiendo que muchas cosas son similares. La audiencia, que entiendo que al final entiendo que quiere un poquito lo mismo. El kick-off meeting y un poquito la gestión, que entiendo que es un poco lo que más preocupa de este tipo de acciones. Bueno, motivación. Pues los pocos que éramos ya nos conocíamos. Era una cosa que la industria se empezaba a preocupar, así que había un cierto interés por la industria. Necesitamos otros campos de conocimiento, eso es muy importante, también por eso es muy importante esta acción COS. Y bueno, el impulso profesional, pues personal. También esto te da una visión a nivel europeo que ya por ti mismo pues igual ya no puedes dar. Os enseño una foto de mi red cuando empezamos, en plan de, pues bueno, yo creo que más o menos todos tenemos una red por Europa más o menos consolidada, pues amigos, no sé qué, gente con la que has trabajado. Con la red de COS, ahora mismo somos 21 países y la red se ha ido a forma exponencial. Con eso también conlleva mucha más gente, mucha más coordinación, pero bueno, que obviamente ya es mucha más red para posibles proyectos. Y sobre todo, lo más importante en aquel momento, igual ahora se está minimizando un poco, en aquel momento, era meterse en el Horizonte 2020 con una buena carta de presentación. Con que tienes una idea, sabes cuáles son los socios buenos para meterte en esa idea. O alguien busca gente, pues oye, tú apareces ahí como un buen candidato. Pues también eso pues, fue una motivación bastante fuerte. Entonces, bueno, la propuesta inicial. Lo que os decía antes, creo que es un poco tonto hablar un poco ahora de la propuesta inicial porque ya no es. Pero un poquito lo mismo que antes, me voy a ir a la parte negativa de cómo preparar una propuesta, un proyecto que no puedes indicar tu nombre, ni experiencia, ni ninguno de los socios y no puedes imponer objetivos claros ni milestones porque en realidad no sabe quién va a ser tu red. Ese realmente es el gran desafío y que estáis aquí hablando todos. Bueno, un poquito la pregunta que hicieron antes de no puedo poner un nombre, pero puedo poner la red. Si vas a hablar del estado del arte, de algo en el que tú eres un experto, obviamente tu nombre y tus papers van a estar ahí. Es algo... O sea, ¿cómo no vas a poner esos papers? ¿Cómo no vas a poner esos proyectos? ¿Que hagan la conexión? Pues mejor que la hagan. Pero es ridículo que alguien no espere que vayas a poner esos papers o esas referencias cuando tú eres el estado del arte. Bueno, tampoco voy a hablar así demasiado, pero vamos, que podía serlo. Tienes que vender que tú eres el estado del arte, obviamente. Bueno, lo probamos una vez, fallamos, nos dijeron que fallábamos en los aspectos de red, que la propuesta no se leía muy fácilmente. También esto va al caso de por qué por qué Inglaterra saca tantos Marie Curie y Horizonte 2020. Yo creo que el tema de la escritura, si ves los gráficos, es increíble. UK tiene no sé cuántas mil y el resto y el resto de Europa se reparte el resto. O sea que, obviamente, la parte de escritura bastante importante. Y bueno, y nos dieron también bastante con lo del Role of Young Researchers. La segunda vez tuvo éxito. Así, puntos claves, bueno, puntos claves que vale para la inicial, para la definitiva y vale para el que se va a hacer ahora. Que sea fácil de entender, muy fluida, una historia fluida, innovativa, aspectos de red. El rol del Young Researcher, yo cuando lo eché, bueno, sigo siendo Young Researcher, entonces yo creo que eso fue muy positivo, creo que me lo evaluaron muy bien, o sea que eso creo que es bueno. Futuras colaboraciones, que los working groups sean complementarios, movimiento de la industria y objetivos claros. Ahí, en realidad, ahí es donde fallamos. Investigadores jóvenes y que stakeholders, no solo investigación y no solo industria, también parte social, parte política, tienen mucha importancia con el policy makers, le hacen mucha importancia. Y bueno, la debilidad de la propuesta, specific outputs y specific list of milestones.
Para mí fue muy complicado escribir eso. ¿Cómo puedes decir, voy a hacer esto, 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 si no sabes quién es tu red? Sigo aún sin saber muy bien cómo pretenden hacer eso. Pero bueno, a mí me lo pusieron como malo, me la dieron, o sea que tampoco no debe estar muy mal. Pero creo que es un punto que yo no sé muy bien lo que quiere COS en esa parte de milestones. Puntos claves, los mismos que la propuesta inicial. Los mismos. Que sea fluida, fácil de leer. Tienes que contar que la gente que lo está evaluando no tiene ni idea del tema, seguramente, la mayoría de las veces. Y bueno, después todo lo que se ya ha dicho aquí, el rol del Young Researcher, bueno, un poquito de todo. Después, las audiencias. Te invitan a Bruselas, allí a presentar tu propuesta, si pasas dentro de los candidatos. Entonces, lo primero que te dicen, me acuerdo que lo que me dijo el representante español fue en plan de, bueno, tú ten una cosa bien clara, aquí nadie tiene ni idea de lo que trabajas, ni de tu tema. O sea, que hazlo, no para tontos, pero muy, 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 muy simple. Porque al final se van a quedar con algo simple. No puede ser algo muy específico, porque al final parece que en vez de que casi que lo va a engañar, ¿sabes? Y lo más importante, lo que sí que hay que hacer más hincapié, con diferencia, es por qué es necesaria esta acción. ¿Por qué Europa necesita que esta acción tire para adelante? ¿Por qué Europa se va a beneficiar en que esta acción tire? ¿Por qué es importante que esta red exista? Eso realmente es lo que hay que hacer realmente hincapié. Más que ciencia o tales, ¿por qué Europa necesita esta acción? Por ejemplo, bueno, se ven, ves muchas acciones de seguimiento de meteorología y tal, que son fáciles de decir en plan de, bueno, pues Europa es importante porque pues, seguir la meteorología, no sé qué, pues son fáciles. Igual, en la mía, que era más investigación, pues un poquito más complicado hacer entender cómo eso a nivel europeo es importante, pero por eso, creo que es muy, muy importante. El outline que yo hice en esa presentación en Bruselas, bueno, the aim of the action y por qué una red. O sea, fue el segundo punto el que más hice hincapié. Después, objetivos beneficiarios, stakeholders, deliverables and milestones. Pero un poquito, lo más importante, why a network. ¿Por qué Europa necesita esta acción? Realmente lo que yo creo que es más importante en este DC Hearing. Como opinión, es que fue muy relajado. Las que la gente dice, no, te pones nervioso y tal, las que vas allí, das tu charla. El DC Committee son gente que te hace preguntas un poco así, suenan más por más dudas metafísicas que realmente una atacarte o tal, alguna pregunta así que ataca, pero algo muy, muy relajado, que cuando llegas aquí, en realidad ya hay un ranking hecho. Bueno, no sé si en el nuevo sistema sigue así. Esto, bueno, yo entiendo que ahora ya no hace mucho sentido, pero bueno, que si vais en el futuro, pues sabéis que ya más o menos está decidido, yo creo. Bueno, cuando ya está aprobada la acción, pues no me acuerdo exactamente en qué época no lo aprobaron, pero a los meses te dicen, bueno, hay que hacer el kick-off meeting, que se junta todo el MSI, el Management Committee de tu acción en Bruselas, es pagado por Bruselas, todo lo organiza Bruselas o la oficina COST. Y hay dos puntos importantes. La elección de cargos. Yo allí fui como proponente y allí se me eligió como chair. El vice chair, el steering committee members, grant holder. El tema del grant holder. Como comentaba antes, mi instituto no es grant holder. Pues lo comentaba antes, no quisieron la parte de inglés, lo tenía un poco floja. Después, un problema, quizá, no un problema, pero una cosa que pasa es que tú vas como representante de España, no de tu institución. Entonces, tu institución, mi sentimiento es que ha pasado un poco. El consejo yo creo que ha pasado un poquito del COS. Ha dicho, oye, es cosa tuya, es tu problema, tú te la veas. Entonces también no hubo apoyo institucional, no, cero. Es una cosa que es... entonces, bueno,
el Grand Holder es una institución de Austria. Los pros de ser Grand Holder, tienes mucho más control. Un gran problema que yo creo que están solucionando, pero un gran problema que tuvimos los chair hasta ahora, es que la información que teníamos de la acción era mínima. No sabíamos quién eran los contactos. O sea, para saber quién se había apuntado, tú no tenías esa información. Tenías una información muy, muy limitada de cómo era una acción. Han mejorado mucho. Creo que aún tiene que mejorar más, pero han mejorado mucho en eso. Ya tienes mucha más información que antes. Pero el último año que estuvimos con el European Sun Foundation, la información que yo tenía como chair era mínima. Era todo vía Grand Holder. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, que como chair yo en realidad soy la persona que conozco los contactos, soy tal, entonces muchas veces pues el Grand Holder iba todo por mí. Todas las decisiones del Grand Holder tiraban por mí, pues se te metían de más carga de trabajo por el hecho de que tú no tenías acceso a esa información. Yo te digo, han mejorado. Las contras de ser Grand Holder, o de no serlo, bueno, hay mucha gestión implicada. O sea, los pros creo que está da igual. Bueno, que si eres Grand Holder tienes mucha gestión implicada. Como hablamos antes, es poco dinero, son 15.000 euros lo que te dan por año, que en realidad no da para nada. Entonces, bueno, eso son horas de trabajo que alguien tiene que pagar. Bueno, creo que uno de los problemas de los costs es que tú siendo chair tienes una carga de trabajo muy alta. El cost no paga remuneración. Entonces, esa carga de trabajo que tú asumes la está pagando otra institución. Entonces, esa parte es la que hay que tener bien en cuenta. A mí, bueno, yo como científico titular del Consejo, pues más o menos tengo una libertad para ese tiempo, pero otra gente que está asociada a un proyecto, pues estamos hablando de cargas de trabajo altas. Un compañero alemán que es chair me hablaba del 75% de su tiempo, que es una burrada, que me parece mucho. Lo que escuchas por ahí son 40, 50, pero sigue siendo un 40-50% de tu tiempo sin remuneración. Entonces, es algo que tienes que tener bien en cuenta. Yo creo que le doy un 40% de mi tiempo a esto. O depende del momento, cuando hay un meeting es el 100% y cuando estás así después del meeting es el 1%. Pero obviamente eso va por picos. Pero hay que tener en cuenta esto. Es una carga de trabajo que no se remunera, como chair. Como después alguien de la acción, pues ya no, un socio tal, ya es otra historia. Después, en este kick-off meeting, el plan de trabajo para el primer año, allí hay que decir ya los meetings que vas a hacer durante el primer año, si vas a hacer un training school, cuántas short-term scientific mission vas a hacer, y en las siguientes semanas, como en 2 o 3 semanas después, ya tienes que tener un budget hecho y tienes que mandarlo para que lo aprueben. Eso, por ejemplo, no sé si mejorado o empeorado, en el European Sun Foundation te pedían una hoja Word donde tú mandabas el presupuesto, más o menos, donde ibas a hacerlo. Había mucha libertad luego para cambiarlo. Ahora, con el nuevo sistema, que entiendo que ya es el que hay, te piden muchos más detalles para el budget. Muchos más detalles, en plan de fechas, cuánta gente, dónde va a ser, quién lo va a organizar, cosas que antes no te pedían. Entonces, se ha hecho un poquito más complicado crear el budget. La oficina COS me dice que una vez que está aprobado, después podemos hacer lo que queramos, pero el hecho es que hay que aprobarlo primero. Yo el segundo año no lo tengo aprobado aún y ya llevamos 3 meses de segundo año. O sea que está siendo un poquito tal. Pero bueno, que hay que tener en cuenta que hay que con las ideas claras de lo que se va a hacer. Tienes que aprobar cada año tienes que aprobar un nuevo presupuesto. Entonces, cada año tienes que decidir dónde van a ser los mítines, cuándo se van a hacer, dónde se van a hacer, y eso tienes que decidirlo justo antes de que acabe el work plan, el Grand Period, para el siguiente Grand Period poder pedirlo. Siento que lo lío un poco, pero llevamos justo unos meses así. Bueno, tienes que sacar con eso listo. También es verdad que el officer en este meeting fue muy en plan de tienes que empezar ya, eso tiene que ser fluido. Empezar ya, que se empiece a mover gente, que empiece a mover cosas. Entonces, la gestión de un COS es fundamental.
para mí la palabra clave es la de arriba, delegar. Esa es la palabra clave. Cuando no delegues, estás muerto. Tienes que delegar lo máximo posible, porque como estábamos hablando antes, que si el National Contact Point, que si la Cost Office, que si los chairmans, que si los Working Group Leaders, que si la gente inicial, todo pasa por el chair, todo. Entonces tienes que delegar para decir, te llega un mail y tú sabes que va, pero hay otra persona encargada de que vaya. Yo ahora mismo ya más o menos ya he conseguido delegar y ahora mismo está más o menos relajado, pero el primer año fue complicado. Fue complicado porque al final son muchas decisiones que pasan por ti, que tienes que decir un sí o no, que después ha pasado un tiempo hasta que he dicho, bueno, ya más o menos todo está delegado y todo el mundo sabe, entre comillas, lo que tiene que hacer y lo que no. Entonces, muy, muy importante. Si llegué a ser chair de una acción, desde el primer inicio, desde el minuto cero, delegar. Y delegar quiere decir gente que pueda tener también su tiempo disponible para hacer esas cosas. Que al final pasa mucho, que tienes jefes de grupo, estás con jefes de grupo, estás con gente en posiciones altas, profesores de universidad, que entre clase e investigación, pues te dicen que, oye, que no tienen tiempo para esto. Entonces, tienes que tener en cuenta que te tienes que juntar con un grupo que puedas confiar. Aquí el trust, la confianza es fundamental, es muy, muy fundamental. Tienes que tener un grupo pequeño en que sepas que las cosas van a ir para adelante aunque tú no intervengas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Management Committee, pero una cosa que te permiten es hacer un core group. Y un core group es un grupito más pequeñito de gente en el que todo lo que se acepta en el core group vale para el Management Committee. Entonces, para muchas cosas está muy bien tenerlo. Por ejemplo, en el primer año tú tienes que decidir, o en la acción, el Management Committee tiene que decidir si cada país que entra puede entrar. Entonces te pregunta, en plan de, oye, ¿podemos entrar? Pues espera, que voy a pasar al Management Committee, que son 25 personas, voy a hacerlo una votación por email para ver si todo el mundo dice que sí o alguien que se oponga. Pues imagina 25 mails, que gente que con 5 a veces complicado, pues con 25 ni te cuento. Entonces, bueno, con el core group más o menos es una forma de gestionar que se hace mucho más viable. Pero lo dicho, delegar. Aquí lo importante es delegar mucho. Sobre el presupuesto, lo que nos dicen en la Cost Office es que casi ninguna acción Cost se gasta el dinero que han pedido. O sea, le preguntamos en plan de, oye, ¿qué pasa si tal? Y dicen, nunca nos ha pasado. Casi que lo dijo, bueno, una Cost Office nos lo dijo, que en plan, no, eso no le ha pasado. Incluso que si necesitas más dinero, eso lo pedías y te dan más dinero. O sea, que es muy flexible en eso, te pueden dar más. Así que planear reuniones sin problemas. Obviamente, cuando tienes un budget, te tienen que dar los números. No puedes decir que invitas a 50 personas a cada reunión y se te va el budget disparado, pero que sí que hay mucha libertad con eso. También hay que contar que no todo el mundo puede viajar todo el rato. O sea, no es tan fácil en plan de, si dices que se lo pagas, va todo el mundo. No está tan claro, sobre todo a ciertos niveles. A ciertos niveles la gente ya es que su agenda no da más. Entonces, yo a veces tengo problemas de que, oye, necesitamos que vayamos 10 y 10 del Management Committee. Y dice, sí, pero es que yo tengo esto, me es imposible. Entonces, bueno, también no es tan fácil en realidad. Bueno, lo puse un poquito así negro, ahora voy a poner así la parte positiva, lo que se ha hecho durante este primer año. Os mostré el kick-off meeting que hicimos en noviembre de 2013 en Bruselas, que fue pagado por la oficina COS, pero ya el primer año, ya con el dinero que nosotros gestionamos, que este partner de Austria, el Grand Holder, lleva, pues hicimos un meeting en Oporto, sobre 30 participantes, hicimos un Management Committee, un Working Group Meetings, tuve el APC, el Annual Progress Congress o Conference en Croacia. Aquí los rumores eran que iba a desaparecer, parece que no desaparece, solo cambia de nombre. Y bueno, esto es no sé, vas allí a decir que son todos los chairs de todas las acciones de tu... Bueno, ahora no sé muy bien, son del chair de todas las acciones y vas allí a contar cómo va tu acción. Después un training school en Italia hicimos,
que lo juntamos con un core group, que esos 5 o 6 personas para tal. En octubre hicimos un management committee, un working group meeting en Viena, que invitamos sobre 50 personas a pagados por cost. Estuvo muy bien. Y bueno, el jueves y viernes pasado estuve en Suecia en un core group meeting. Entonces, bueno, que como cheros tiene que gustar viajar. Y te mueves mucho. También por eso también lo positivo. O sea, hemos hecho bastantes cosas en un año. Después, los Shorter Scientific Missions, hicimos 2 en el 2014, tenemos planeados 12 para el 2015, los cuales 4 ya están medio aprobados, solo tenéis que esperar, estamos esperando que se apruebe el budget ya para que puedan hacerlo, y hicimos una web que la podéis visitar. Y después los países emergentes, los países emergentes que también un problema, puse muchas reuniones en países donde estaba mi core group, que es Dinamarca, Holanda, no sé qué, y me dijeron, eso no puede ser, eso tienes que irte para los países emergentes. Y bueno, pues eso lo vas aprendiendo, obviamente. Pero muy importante, darle mucha importancia a los intercambios, darle mucha importancia a los Young Researchers y bueno, y poquito más. Y que buena suerte si os animáis.